muy buenos días Buen día. para ¿Vieron? ti y Yo para lo toda dije. la audiencia. Voz de micrófono. Bueno, muchas gracias por tus palabras. Digamos, el aprecio, el respeto y la consideración es mutuo. Y bueno, realmente para mí es una alegría. Yo no solo Maldonado a esta altura de mi vida es básicamente mi ámbito laboral No dije que era, principal. no dije que era oriundo de La Valleja, y minuano. Sí, efectivamente. Sino que además, bueno, hasta estoy planificando venirme a vivir próximamente, o Dejar por la lo menos ruta dentro de 60 unos por un años. tiempo. Claro. Pero bueno, no, realmente yo me siento muy a gusto. Siempre digo lo mismo, soy minuano de nacimiento, prácticamente la gran mayoría de mi familia es coloniense. Ah, mira. Pero bueno, en los últimos años me he sentido fuertemente ligado a Maldonado, a todo el quehacer de Maldonado y fundamentalmente a lo que es OCE Maldonado, que es sinónimo de UGD, con una institucionalidad propia. Y bueno, para mí es un orgullo realmente haber transitado todos estos años. En primer lugar, desde como jefe del Departamento de Ingeniería, ya por el año 2008 y hasta 2011, luego en 2015 hasta 2020 como gerente general. Quiero confesarte que yo me había ido de OCE en su momento y realmente, digamos, Miguel Corvo y el entonces gerente general Arturo Castañino insistieron para que yo volviera. Y también quiero decir que al único lugar que les dije que volviera era Maldonado. Pero A UGD. además, no es un detalle menor, actualmente integras el directorio de OCE. Sí, ¿Es así? estuve hasta estos últimos días integrando el directorio de OCE. Estaba previsto una transición, en realidad fue un compromiso que yo asumí por unos 3 meses aproximadamente, pero siempre con la idea de venir a Maldonado. Y bueno, en los próximos días seguramente se oficialice, digamos, el hecho de que voy a ser nuevamente gerente general. Ahora estamos contando con la colaboración de Miguel Corvo realmente. Él presentó renuncia allá por el mes de febrero, pero le hemos pedido que se quede durante este periodo que yo estaba en el directorio. Lo voy a sustituir y realmente Miguel nos ha dado una mano muy importante porque el rol de gerente general tiene mucha implicancia en la continuidad del día a día de la UGD, ¿no? Bueno, vamos a seguir trabajando con Jesús Bentancur, que ha sido oficializado, digamos, como director de la UGD, y con un equipo que, bueno, que va cambiando paulatinamente, pero trabajando, yo diría que muy enfocados en la institucionalidad de la UGD, que implica una convivencia de OCE con la Intendencia de Maldonado, y con desafíos muy importantes, como tú bien lo decías. Así que bueno, muy contento, realmente muy contento. Antes de seguir con todo eso, contá tu experiencia con el micrófono. Bueno, eso, digamos, tiene una larga historia. Tiene su tiempo, ya. Claro, sí. Digamos, bueno, yo me inicié en el periodismo en Minas, relatando básquetbol, fútbol. Después conduje un programa de televisión allá por el año 1991. Digamos, participaba Ignacio Suaznavar, el director de equipos, que es minuano también, y claro, es un queridísimo amigo. Gran amigo. Y él siempre dice que, bueno, que le perdió el miedo a las cámaras, trabajando allá conmigo. ¿Y que hacía las encuestas de los partidos? Él hacía, digamos, los informes desde las canchas, no se... nada que ver con... Claro, digamos, no se transmitía en directo. Yo básicamente hacía estudios, se grababa, hacía entrevistas y después teníamos los micros con toda la información del fin de semana, y ahí estaba Ignacio, muy jovencito, iniciándose. Bueno, después ya en Montevideo estuve trabajando en Radio Sport, recuerdo, en los Juegos Olímpicos de Barcelona, ahí ya relatando. Y bueno, increíblemente cuando me recibo, ese año me llama el doctor Amadeo Tati para formar parte del equipo deportivo de radio El Espectador en aquel momento. El relator principal era Humberto de Vargas. Yo era el número 2. Y el número 3 era Álvaro González Márquez, que hoy es relator también. Alvarito, un gran amigo. Y bueno, lo que pasa es que, como todas las cosas, ¿no? Digo,
vos completás una carrera tan peculiar y con tanta pasión y con tanto esfuerzo como es la de ingeniería, y bueno, en ese momento me vi en la disyuntiva de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Sigo en el periodismo o me dedico a...? Pero bueno, después con el paso del tiempo también volví. Muchos del interior Claro, fueron a Montevideo a estudiar, sí, y no solamente porque les gustaba, por pasión, sí. sino por necesidad económica No, también, no, claro. para solventar su estadía en Montevideo. Bueno, por supuesto, además, si te digo la larga lista de roles que he tenido por fuera de la ingeniería, es increíble, ¿no? Fuimos 2 veces a cantar con un coro de cámara a Europa de La Valleja, una experiencia notable. Bueno, he hecho teatro, he hecho de todo un poco. Y dentro de todo, ¿qué eliges? Si mañana decías, bueno, voy a volver a hacer algo de esto. Bueno, indudablemente la carrera a mí me apasiona, ¿no? La ingeniería civil y sobre todo la orientación dentro de ingeniería civil, estoy hablando de la hidráulica ambiental, es absolutamente apasionante. Yo tengo ya más de 30 años de profesión y realmente me apasiona. De todo lo demás que he hecho, bueno, sí, realmente un programa de radio. Increíblemente en los últimos años volví a relatar. Un amigo de una radio de Minas me llamó una noche, jugaba a la Valleja en Maldonado, recuerdo. Me dice, no tengo relator. Le digo, no, mira, me retiré hace tiempo. Y volví al otro día para darle una mano. Y bueno, no, anduvimos, sí, bien, todo bien. Anduvimos bien. Bueno, lo que sí me hubiese gustado, probablemente, el canto lírico. Uh-huh. Y recuerdo que estando en el coro universitario en Montevideo, quien era en ese momento la directora, quiso convencerme para ir a la escuela universitaria de música para desarrollar, digamos, el canto lírico. Me hubiese gustado mucho, realmente. Bien, así que bueno, son cosas que te cultivan todas, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y además yo creo que bueno, son facetas que se retroalimentan una con la otra. Soy un fanático por ejemplo, de la historia nacional, soy un ávido lector en fin, de ciencias básicas, de física. Es decir, yo creo que todo en definitiva hace a la riqueza de lo que es la posibilidad de comprender la complejidad del mundo que nos rodea, ¿no? Porque realmente estamos de alguna manera cruzados por distintos tipos de saberes, y eso yo creo que es muy importante. Hugo, bueno, entrando de lleno en esta experiencia OCE-UGD, que supongo desde tu óptica la debes considerar una buena experiencia. Creo que lo que se ha logrado hasta ahora ha sido bueno. Creo que es menos de lo que se necesita lograr todavía, pero bueno, comienzo tienen las cosas. ¿Es así? Sí, yo te diría que comparto ese balance. Nosotros este año, increíblemente por estas fechas, estamos llegando a los 20 años de la creación de la ley de creación de la UGD. Cierto. Entonces, con una lectura retrospectiva y viendo un poco la proyección de lo que es UGD Maldonado, yo creo que se ha trabajado muy bien en términos tanto absolutos como relativos. Relativos al tortuoso camino que ha seguido OCE en estos últimos 20 años. Y UGD ha mantenido yo creo, una línea en el sentido de, si bien ha ido incorporando progresivamente cada vez más, digamos, procesos que son propios de OCE, igualmente hay una identificación de los trabajadores con Maldonado y con lo que es UGD. Lamentablemente a veces tenemos que, digamos, luchar un poco contra esa visión que existe desde el resto del país en relación a Maldonado como un departamento que prácticamente tiene todo solucionado, y que, bueno, que cuenta con los recursos como para resolver todos sus problemas. Yo, sobre todo los últimos años que estuve, digamos, en estos 2 últimos años, yo vi también, incluso con una administración de signo distinto a los anteriores, que de alguna manera esa percepción se mantenía. Yo creo que eso está muy vinculado a
a temas que van mucho más allá, que tienen que ver con la percepción que existe del departamento a todo nivel, hasta con la propia historia del país. En resumen, la experiencia de UGB yo creo que es muy buena, y bueno, y es una realidad además, porque hubo un intento en su momento de eliminación, digamos, de la UGD como estructura. Yo en aquel momento sostenía que la gestión de la UGD tenía que mantenerse, o si hubiese pasado a ser Maldonado, tenía que mantenerse como exclusivamente de Maldonado, no incorporar a Maldonado a una región más amplia. Y bueno, yo creo que por muchos años vamos a tener UGD, porque bueno, de alguna manera ya se ha incorporado y porque en su momento estuvo, aún con mayoría parlamentaria en aquel momento del Frente Amplio, que era mayoritariamente quien propendía de alguna manera la eliminación de la UGD, no se logró, porque había una posición muy firme de los diputados del entonces oficialismo en el sentido de mantener la UGD. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que hacer es seguir... mirar para adelante. Mirar para adelante y, como tú bien decís, trabajar mucho porque siempre, inexorablemente en un país como este, y no solo en materia de infraestructura de agua potable y saneamiento, siempre, yo creo por definición, vamos a tener que asumir que vamos a estar corriéndole de atrás un poquitito. En todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Y eso nos exige, bueno, mucho profesionalismo, mucha creatividad, mucha paciencia y mucha articulación con la sociedad, con los actores sociales para hacerles comprender que, por ejemplo, este paquete de obras que estamos realizando, si bien no cubre las necesidades totales de Maldonado con un horizonte de aquí a 10 años, pero bueno, es un avance importante. Y yo creo que un poco en el contexto de lo que era el panorama de 2022, cuando yo volví fines de 2022, principios de 2023, este logro que esta actual administración de OCEA y el gobierno nacional acompaña y lo toma como un desafío en conjunto con la Intendencia de Maldonado, yo creo que es una muy buena noticia para el departamento. Bien, de alguna forma hay que atender lo que viene de atrás y hay que actualizarlo y cambiarlo en muchos casos, y paralelamente ir generando nuevas obras que son exigidas, por un lado, por el desarrollo y básicamente el aumento de gente que viene a vivir acá, y también en lo que se refiere al aumento de la construcción, que ya hay una demanda natural, y debería ser de cara al futuro, no sé cuándo, el objetivo principal es que cuando la gente, el desarrollo edilicio se vaya a empezar a hacer, allí se construya y después la gente venga y viva, esos servicios ya estén antes de que se empiece a construir y no muchas veces después de que se empiece a construir. Bueno, claro. Puede ser un objetivo demasiado ambicioso. Y bueno, probablemente sí. Lo que pasa es que eso de alguna manera lo va a dar el curso relativo del desarrollo urbanístico, producto de los vaivenes de la economía, por así decirlo, con la capacidad que tenga el Estado para responder a través de inversiones públicas, aunque también de privados. Y este es un detalle que a mí me parece muy importante y sobre el cual, si me permitís, voy a hacer una puntualización. Entonces, en la medida en que haya, digamos, una correlación, podremos estar más cerca de esa situación un tanto ideal que tú planteás. Yo quiero comentar algo que me parece muy importante. Maldonado tiene, por ejemplo, un índice que a nivel de empresas de agua potable en el mundo es absolutamente fundamental, que es el mejor del país. Y tiene que ver con, digamos, el agua que efectivamente se factura en relación al agua que se ingresa a los sistemas hidráulicos, a las redes de cada una de las ciudades de Maldonado. Hoy por hoy, nosotros en UGD tenemos un 67% de facturación de lo que producimos en nuestras plantas. Como es bien sabido, el valor promedio en el país está por debajo del 50%, si bien hay algunas zonas, como la zona sureste, comprendida por La Valleja, Rocha y 33, que en conjunto se acercan un poco más a Maldonado. Eso tiene básicamente varios componentes. Por un lado, un componente de gestión comercial, digamos, en el cual se trabaja mucho en el tema fraudes, en el tema, digamos, de relacionamiento con los clientes,
Pero también es cierto que Maldonado tiene proporcionalmente, por ejemplo, en redes de agua potable, una mayor proporción de materiales que evitan las pérdidas físicas. Y esto se debe a dos factores. Por un lado, por el desarrollo realmente exponencial que ha tenido Maldonado en los últimos años, que hace que se amplíen redes de agua potable con materiales mucho más modernos, por así decirlo, lo cual hace que si uno ve, por ejemplo, tuberías de PVC, tuberías de polietileno, tuberías digamos, de hierro dúctil, en proporción a otras zonas del país, Maldonado los tiene en mayor porcentaje. Y por otro lado, ha habido una política sistemática en UGD desde el año 2005, interrumpida probablemente en los primeros 3 años de la administración anterior, donde sistemáticamente hemos tenido licitaciones de sustitución de tuberías. Y por lo general tenemos 2 vías. Tenemos la sustitución a zanja abierta y después la sustitución por tuneleo o por un mecanismo, digamos, que implica la no apertura de una zanja. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista Maldonado sí tiene un posicionamiento diferencial. Y vaya que, por ejemplo, las inversiones que está ahora discutiendo OCE en la zona metropolitana serían otras si a nivel país tuviéramos los índices de recaudación que tenemos en Maldonado. Porque cuanto más ineficiente es uno desde el punto de vista de las redes en cuanto a pérdidas físicas, pérdidas comerciales y fraudes, más tiene que invertir en la producción. Entonces, felizmente, yo creo que las últimas obras que se han hecho en Laguna del Sauce son las necesarias como para asegurar un horizonte en términos de disponibilidad de agua. Después tenemos problemas de distribución, pero en términos de disponibilidad de agua, por lo menos para 25 años en adelante, porque de lo contrario, si tuviéramos los números de OCE en el país, tendríamos que haber hecho obras que implicaban seguramente el doble de inversión. Estamos hablando de agua que sale de la laguna y no llega a la canilla, que por un motivo o por otro se pierde en el camino. Exactamente. Bueno, dentro de lo que no se factura, que en el caso globalmente de Maldonado estamos hablando que es un 33%, ahí hay una fracción que es probable que ande entre el 22 y el 25% que son pérdidas físicas específicamente, y después hay otros usos que, digamos, no, es agua no perdida, pero que no se factura, ¿tá? Y bueno, ahí hay usos propios, hay, en fin, subvenciones de todo tipo. Las pérdidas físicas acá en Maldonado no hay duda que son las menores proporcionalmente en el país, y es sobre lo que tenemos que seguir trabajando, sistemáticamente en sustitución de tuberías, a la par de ir ampliando los servicios a efectos de cumplir con la demanda. Un ejemplo clarísimo es, dentro de las obras del fideicomiso, las obras que estamos haciendo en San Carlos para reforzar el sistema de abastecimiento de una ciudad que se ha expandido en los últimos años muchísimo hacia el norte. Hoy por hoy tiene una barrera natural, pero que en algún momento la va a traspasar, que es la Ruta 9, pero también, digamos, tiene, bueno, lo sabemos bien, una dinámica poblacional muy grande. Estamos haciendo obras que tienen el doble cometido de cubrir la demanda y, por otro lado, con un manejo hidráulico adecuado, bajar, en definitiva, las pérdidas físicas que se dan, por ejemplo, por sobrepresiones en las redes, etc. Justamente, el tema de la presión tiene directa relación con el estado de la cañería. Absolutamente. Hay muchas veces que la gente se queja porque le llega un poco de presión al agua, pero si se le diera la presión adecuada, de repente la estructura de la red no lo soportaría. Absolutamente es así, Jorge, y creo que en una charla que tuvimos previo a una operativa que hicimos en Cerro Pelado, en la reductora de Cerro Pelado. Sí, recuerdo. Digamos, ahí lo que uno ve es que por las características del sistema, digamos, de Laguna del Sauce bombea hacia los tanques de Sierra Ballena, y por la altura que tienen, digamos, las dos troncales que vienen a Maldonado de Punta del Este implican que, por un lado, la regulación que es necesaria nos deja con una relativa escasa presión en la zona norte de Maldonado, sobre todo en Cerro Pelado, y si no seguimos regulando tenemos presiones excesivas en Punta del Este. Que eso tampoco es bueno. Que eso tampoco es bueno porque nos genera, bueno, roturas nocturnas con presiones que están arriba de los 4 o 5 kilos. Entonces, una de las obras del fideicomiso es la construcción de una nueva reductora del Cerro Pelado, donde las relaciones de presiones de alta y baja son más adecuadas. Está aproximadamente a 1 kilómetro hacia el norte del emplazamiento actual en
Cerro ¿Eso Pelado. cambia de lugar? ¿Deja de Cambia de funcionar lugar. el Cerro Pelado? En Cerro Pelado deja de funcionar, efectivamente. Y lo que se gana es esa altura. Lo que se gana es una relación de salto de presión mucho más adecuada a las condiciones de funcionamiento de una estación reductora. Hoy por hoy, si tú medís la presión a la entrada, que está fijada por la altura de los tanques de Sierra Ballena, y la presión que regula para que, por ejemplo, no tengamos problemas en Punta del Este, esa relación está en el orden de 8-1, 7-1. Lo que estamos haciendo es emplazar la nueva reductora en un punto altimétricamente distinto, de modo tal de que esa relación sea del orden de 4-1. Eso está dentro ¿Y eso soluciona el tema Maldonado Nuevo también? Eso soluciona también el problema en Maldonado Nuevo y fundamentalmente le confiere una mayor solidez técnica a una estación reductora de la cual depende absolutamente todo el sistema de Maldonado y Punta del Este. Por otro lado, la troncal que deriva a San Carlos es motivo de las obras que yo me refería actualmente, y si bien mantenemos ese punto, digamos, sensible de dependencia de todo el oeste de Maldonado, de la troncal que pasa por Punta Negra y llega hasta Solís, ahí lo que estamos construyendo es un tanque de 5.000 metros cúbicos en Cerro El Toro, que va a ser un pulmón mucho más adecuado, de modo tal de que los caudales que va a transportar esa aductora, de la cual depende, repito, absolutamente todo el departamento de Maldonado en su zona oeste, es decir, Pan de Azúcar, Piriápolis, Punta Negra, Punta Colorada, hasta Solís, tenga de alguna manera otra ¿Lo de Cerro El Toro redundancia. y no existe? Hoy existe un depósito mucho más chico, ¿tá? Estamos construyendo un depósito sensiblemente mayor, con lo cual de alguna manera actúa como amortiguador de los caudales de punta que se dan fundamentalmente en la temporada alta, ¿no? Ahora, ¿todo esto inhibe de tener que cambiar cañerías? No, absolutamente. Esto es complementario. Yo pondría el ejemplo, para comparar lo que se hizo entre 2009 y 2013 con la construcción de los componentes principales del sistema de saneamiento, que fue en su momento, acá en Maldonado, ¿no? Uh-huh. Fue en su momento la inversión de mayor orden de OCE en la historia, con la construcción de 8 pozos de bombeo principales, la planta del Jahuel y el emisario en Parada 31 de La Brava, en Rincón del Indio. Eso era, digamos, como de alguna manera la macroestructura que va a permitir que podamos hacer redes en las calles, por ejemplo, para que la gente lo entienda. De hecho, el fideicomiso tiene previsto aproximadamente unos 15 millones de dólares de obras en Punta del Este. En lo que refiere al agua, estamos haciendo un poco lo mismo, es decir, estamos atacando las estructuras macro que nos permiten, de alguna manera, hacer la regulación gruesa, y después tenemos que seguir haciendo la sustitución de las tuberías que, más allá de la regulación que podamos hacer en cada uno de los sectores o demás, siempre un caño de hierro que tiene 80 años tiene dos problemas: los riesgos de rotura, y después lo otro es la conductividad hidráulica totalmente disminuida, porque si uno corta, y de hecho lo vemos cuando sustituimos un caño de hierro, el agua pasa por un 10% de la sección, ¿no? Digamos, por todo el material que está, de alguna manera se ha ido depositando. Y supongo que afecta a la propia calidad del agua también, ¿no? Sí, sobre todo cuando hay cambios de dirección de flujo. En Punta del Este nos pasa, allá es histórico, entre octubre y noviembre, últimamente quizás menos porque hay una población fija más importante. Lo que sucedía históricamente... El no uso era el problema. Exactamente. Cuando venía el malón de gente, hay patrones de flujo, digamos, que son diferentes. Y ahí sí, hay, digamos, desprendimientos de film, digamos, adherido a las tuberías, y eso nos obligaba a hacer purga permanentemente previo a temporada. Es un fenómeno que se sigue dando relativamente, pero en mucho menor proporción. Bien, la planificación de todo esto, los tiempos de todo esto, porque no hablamos del saneamiento todavía, hemos hablado solamente del agua potable. Sí. A ver, en modo muy general, son obras que están enmarcadas. Son dos cosas en paralelo, además, son, ¿no? Absolutamente en paralelo. Estamos hablando de una inversión del orden de unos 60 millones de dólares, de los cuales 55 provienen de un préstamo de un organismo internacional, más concretamente de Fonplata, con una contraparte de OCE del orden de los 5,5 millones. La gestión, digamos, de este préstamo se instrumentó a través de un fideicomiso
digamos, el fiduciario es Conafina-FISA. Y bueno, y los actores, los fideicomitentes, bueno, son obviamente la Intendencia de Maldonado, que en realidad lo que aporta es una garantía solidaria de $2 millones por año en caso de que OCE no pueda hacer frente a las obligaciones de repago del préstamo internacional. Este repago tiene un periodo de gracia de unos 4 años, va a empezar a operar en el año 2028 y va hasta 2042, y se va a financiar con una parte muy importante de la llamada tarifa 9, que es una de las viejas reivindicaciones Sí, señor. de los fernandinos, Sí, señor. porque además se instauró hace 40 años. Que hace años estamos luchando para que se derogara. Claro. Y ahora nos damos cuenta que si se hubiese derogado eso no teníamos con qué Bueno, pagar. Pues, claro, era mucho más difícil. Yo creo que sí. Por lo menos ahora claro. El destino ya está asegurado. Exactamente. Probablemente por primera vez en estos 40 años hay un direccionamiento mucho más decidido e inequívoco de una buena parte de esa tarifa a las obras propias de Maldonado. Entonces, bueno, realmente cuando estábamos trabajando la estructuración de todo este fideicomiso, un poco uno veía el listado de obras y decía, bueno, acá estamos necesitando $130 millones mínimo, ¿no? Pero bueno, en ese momento lo que se logró fue este fideicomiso, lo cual no quiere decir, y esto lo quiero aclarar, porque trabajé en la elaboración del presupuesto que está entrando ahora al Parlamento en este nuevo directorio, que OCE no vaya a hacer otro tipo de inversiones en el quinquenio. Vamos a entendernos, ¿no? Es decir, hay un presupuesto del orden de los $30 millones en total que iremos monitoreando para aplicar durante el quinquenio por fuera de las obras propias del fideicomiso. Quiero preguntarte sobre, en lo del saneamiento, sabemos que hay una premura por la solución de San Carlos, que debe ser, supongo yo, de las primeras acciones. Estamos trabajando en el proyecto ya. Sí. Está adjudicada a la empresa Teima. Sí, a la empresa Teima. Estamos trabajando precisamente ya en el proyecto ejecutivo, que es, digamos, la primera parte para ajustar los detalles. Tenemos ahí un plazo de unos 4 meses que pretendemos bajarlo. Ya hay un acuerdo sobre el ajuste fino de todos los procesos que implica la planta. A partir de esto, bueno, entran a trabajar los asesores en materia de infraestructura eléctrica, estructuras, en fin, todos los ingenieros que entran una vez que hemos definido, digamos, los procesos que van adentro de la planta. Y bueno, y después tenemos el desafío de hacer obras. Estamos trabajando ya en las últimas versiones de los pliegos en redes en Punta del Este, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí va a ser muy importante en zonas que históricamente demandan saneamiento. Y no me quiero olvidar de mencionar que para el departamento de Maldonado se están desarrollando obras de saneamiento en Aiguá, pero esas ya en el marco del plan de universalización de saneamiento de OCE, que originalmente tenía previsto 61 localidades y que ahora se está reformulando en función de algunos temas. No hemos hablado al este del arroyo Maldonado, tanto de agua como de saneamiento. Al este del arroyo Maldonado estamos trabajando. La experiencia Laguna Blanca, ¿sigue teniendo vigencia, por ejemplo? Antes de Manantial. Laguna Blanca tiene un problema realmente muy preocupante y es que esto lo hemos estudiado, digamos, con la Facultad de Ciencias, con DINAGUA, por algunas obras que se han realizado en el entorno de la laguna. Bueno, realmente la laguna ha bajado su cota. Y bueno, las últimas lluvias realmente nos han dado verdaderamente problemas. ¿Hay una especie de bypass entre el arroyo San Carlos? Sí, efectivamente, sí. ¿Y la laguna? Tal cual. Es decir, hoy por hoy la usina de Laguna Blanca se abastece prácticamente en un 100% del tiempo de la toma del arroyo San Carlos. Y no de las lluvias naturales de lluvia. Exactamente. No de la laguna propiamente dicha, claro. Entonces, ahí tenemos un problema, indudablemente. Y bueno, y las obras que se están ejecutando en este momento, digamos, en el Tesoro, que además implica la construcción de una troncal que une el Tesoro con la planta de Laguna Blanca, de alguna manera lo que viene es a reforzar, digamos, la aducción que existe del sistema Maldonado-Punta del Este a zona este.
Recordemos que hay una interconexión. Por otro lado, estamos previendo hacer obras que llegan hasta José Ignacio en el marco de este fideicomiso, y lo que nos queda... Balneario Buenos Aires ha sido explosivo también, lo que Sí, tiene que ver con el absolutamente. consumo, supongo, Sí, ¿no? ahí sí, absolutamente. Y bueno, Balneario Buenos Aires, de hecho, recordemos que tiene, por ejemplo, en términos de saneamiento, un 50% del proyecto original. En la medida en que se construya, que no está previsto en este plan, pero en la medida en que, por algunas circunstancias, se construya ese otro 50%, ya ahí nos genera muchísimos problemas en la planta del Tesoro, por ejemplo, y en los pozos de bombeo intermedio. Volviendo al tema de agua potable, es decir, el zona este del arroyo Maldonado va a quedar muy bien reforzada desde el punto de vista de la aducción del sistema Maldonado-Punta del Este. Lo que esperamos poder concretar, y ojalá sea en este quinquenio, es la construcción de una fuente alternativa que implicaría construcción de una fuente. Construcción ¿Qué quiere decir una construcción? La construcción implicaría captar agua Sí. salada. Agua salada. Sería la primera experiencia en el país. Sería la primera experiencia de esta escala. Hay escalas, hay, digamos, experiencias muy micro, por ejemplo, en el departamento de Rocha, pero a esta escala sí, efectivamente, sería una experiencia, la verdad que yo creo que además muy a la escala de lo que OCE necesita para ir incorporando esa tecnología de modo gradual. ¿Y pensada como plan piloto al este del Arroyo Maldonado? Sí, lo podemos definir así. No sé si como plan piloto, yo diría, claro, como plan piloto a nivel global de experiencia más país. Masivo, digamos. Bueno, desde ese punto de vista sí, ahí está. Pero bueno, esta es una aspiración que tenemos desde hace ya unos cuantos años. Está previsto en el plan de inversiones y esperemos poder concretarlo, ¿no? Bien, Hugo, realmente la información es mucha. Lo tomamos como un kilómetro cero de nuestro diálogo. Paramos y empezamos de vuelta, empezamos una nueva era de nuestra comunicación con todo esto, ustedes con todo esto, nosotros viniendo de la radio al streaming, pero teniendo radio, teniendo redes de cable, es decir, de alguna forma interactuando entre todos, que creo que es lo que se necesita para que la gente también esté bien comunicada, ¿no? Sí, absolutamente. Pongo a las órdenes todo lo que de nosotros dependa para ayudar a informar y hacer docencia. Porque también después, está bárbaro todo, pero hay que levantar la vereda, hay que levantar la calle, hay que cortar la circulación. Se necesita mucha paciencia de parte de la gente, que colabore. Sí. Yo tengo como experiencia personal una experiencia micro que se utilizó en el centro de Maldonado cuando se instaló el saneamiento. Sí. Y entonces, fue una obra que se hizo de manera continuada en todo un año, ¿no? Se marcaron las zonas y ahí, en ese momento yo estaba a cargo de la comunicación de la Intendencia, se marcaban zonas en el mapa y se le avisaba a la gente a través de los medios de comunicación que el mes que viene usted va a salir de su casa y no va a poder caminar por la vereda y no va a poder entrar en el auto, pero vamos a ir, nos vamos a reunir con ustedes, vamos a planificar entre todos, y realmente el comportamiento de los vecinos fue excepcional. La voluntad, por un lado, y la no demanda, la no crítica por el otro, involucraron a los vecinos como parte de la obra. Claro. ¿Sí? Y me parece una buena experiencia de que si se maneja comunicacionalmente bien, se puede hacer. Totalmente de acuerdo, y eso será posible, como tú bien decís, si nosotros actuamos preventivamente, dialogando con los vecinos. Bueno, por supuesto que lo vamos a hacer. Hay una sensibilidad muy grande de parte, lo quiero decir, de parte de Jesús, con quien venimos trabajando muy codo a codo en esto. Él está siempre, digamos, con la gente de la Intendencia muy enfocado en el tema, digamos, de llegarle a la gente. Nosotros también, como ya directamente como OCE. Pero bueno, yo creo que los desafíos son muy grandes, con mucha alegría los encaramos. Yo agradezco que este micrófono esté abierto, porque para nosotros es muy importante, más allá del aprecio personal que nos tenemos y yo que mucho valoro. Así que, bueno, gracias nuevamente y siempre a las órdenes.